Hola, buenas tardes a todas las personas presentes aquí en la sala y también los que están conectados por Zoom en esta plataforma. Como verán, hoy no estamos en la sede de la Casa de la Iglesia, sino en la parroquia de aquí, Virgen de la Vega. La razón, pues obviamente ha sido por el tema de la visita del Papa que se está adaptando, pero también por hacer homenaje un poco a la parroquia Virgen de la Vega, porque es un grupo que ha sido bastante constante durante el tiempo y hay un grupito de aproximadamente 9 personas que de forma continua pues suelen estar aquí presentes, ¿no? Entonces, pues para nosotros es un honor tener presente a todas las personas de la Escuela Sociopolítica y, como no, a los de la casa. Y no me quiero enrollar más porque creo que los que tienen ahora la voz pues son Pino y ¿qué? Nada, buenas noches. Reiterar la bienvenida a todos y a todas en esta nueva sede provisional. Tenemos la fortuna esta noche de contar con Ticafón. Una breve reseña de ella es que nace en la Val d'Uixó, en Valencia, aunque vive en la actualidad y durante muchos años, ¿no?, lleva viviendo en Barcelona. Ella vive en Barcelona. Seguro que muchos no saben que ella es licenciada en física. Lo que hizo fue física. De hecho, dio clases, estuvo un tiempito trabajando de profesora en un instituto, en la UNED también, y fue la primera directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz, que es un organismo que depende del Parlamento catalán. Fue directora casi una década, estuviste. Después de dejar el instituto, ocupa su plaza de técnico de medio ambiente en la Diputación de Barcelona y es ahí donde se jubila. Ya ella es felizmente jubilada, no hace nada. Ella quería no hacer nada. Bien, Atica, Google y todos nosotros destacamos de ella. Dice que es una destacada investigadora, activista y referente española en el ámbito de la paz y la economía de defensa. Vamos, es una experta en economía de guerra. Ella, junto con nuestro querido ya fallecido Arcadi Oliveres, que muchos recordamos, ¿no?, de otras veces que venía aquí, fundan ambos el Centro de las. El Centro de las, como saben, es el Centro de Estudios para la Paz, que es una entidad independiente de análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo. Agradecemos, son célebres las investigaciones que han realizado sobre ello, en incidencia política y social, bajo el prisma de la cultura de paz, sobre los efectos negativos del militarismo y los conflictos de paz. Son de rabiosa actualidad, podemos consultarlos, ¿verdad? Están al alcance de todos y de todas, para quien quiera profundizar en estos aspectos. Ayer tuvimos, en los que pudimos estar en el Café de Espacio, la oportunidad de conocer pues todo lo que es la influencia de la inteligencia artificial en las nuevas guerras, ¿no?, los nuevos modelos de guerra. Y bueno, hoy hablará de otros temas y seguro que si está una semana con nosotras y con nosotras nos enriquecerá con todo su bagaje y su formación. También decir que ha sido vicepresidenta de Justicia y Paz y la presidenta de la Federación Catalana de ONGs por la Paz de Cataluña. Yo no me quiero extender porque a quien hemos venido a escuchar es a ella, pero me parecía interesante tener una pequeña reseña de su persona. Como siempre haremos, le damos la palabra a ella, estará hablando el tiempo que se ha estimado y después, si hay lugar, pues algunas preguntitas aquí en directo. Como saben, Fausto, ¿cuánta gentita tenemos conectados? Hay unos cuantillos, ¿no? También podrán tomar la palabra si quieren, ¿vale? Muchísimas gracias, Tica, por estar entre nosotras y tienes la palabra. Bueno. Bueno, muchas gracias a vosotros, muchas gracias por invitarme y por estar aquí, yo espero que nos lo pasemos bien, aquí entre nosotros. El título era pues sobre la guerra, un desastre para todos, un negocio para alguno, y voy a hacerlo como en dos partes que serán muy distintas.
Una que es mucho más próxima, yo creo, a lo que nosotros podemos abordar aquí y más próximo a... El retorno. Sí, es el retorno, que me oigo doble. Sería la proximidad a lo que sería propio de movimientos de iglesia o de personas. Y en cambio otra, porque en ciertos espacios, cuando voy a debatir con ciertas fundaciones de partidos, con ciertos periodistas, los debates son más difíciles. De alguna manera sé por dónde me atacan y entonces tengo que buscar argumentos para entrar en la conversación y poder atacar yo también. Entonces voy a tener dos partes como distintas. Empiezo por la primera y esta es muy corta, porque la cuestión es que seamos conscientes de la era en la que estamos entrando. Con la guerra de Ucrania ya hemos acabado con la unipolaridad norteamericana, estamos entrando en un nuevo periodo. Este nuevo periodo o esta nueva era se está caracterizando por una confrontación entre Estados Unidos y China. Entre los dos se disputan quién tendrá la hegemonía mundial. Esa es una disputa. Y esa disputa va a afectar a muchas conflictividades en todo el mundo, ¿vale? Esa conflictividad se la disputan en tres terrenos, ¿vale? La conflictividad será quién tiene el papel hegemónico en la economía mundial, quién tendrá el papel más relevante en la economía. Lo que podemos ver en los últimos 30 años es que la economía norteamericana va bajando en el cómputo mundial, la China va subiendo y la cuestión será a partir de qué fecha uno superará al otro, ¿vale? La otra competición es la tecnológica y los dos países tienen un pensamiento claro, y es quien tenga el dominio de los productos tecnológicos tendrá el poder económico y el poder político mundial. Tanto hay otra confrontación de potencias en este terreno. Y la tercera es la esfera militar. ¿Quién va a poder tener más fuerza y más ejércitos o más militarización? Bueno, visto esto, lo que podríamos ver es que estamos en una era en la que diríamos esta competitividad va a llevar a guerras. No voy a especular ni qué, ni quiénes, ni en dónde. No, la cuestión serían estas. Yo creo que todos sois conscientes de que Europa dice que se está preparando para la guerra. Y digo, bueno, pues vamos a empezar hablando de esto. Si nos estamos preparando para la guerra, ¿qué quiere decir? Prepararse para la guerra lleva tres caminos. Bueno, lo que os decía, prepararse para la guerra necesita tener un enemigo. Los enemigos se crean, se fabrican y eso requiere tiempo, por eso hay que prepararse para una guerra, ¿vale? Aquí en Europa se ha decidido que el enemigo que tiene Europa es Rusia, ¿vale? Hasta que Rusia no invadió territorio en Ucrania, en Europa no se hablaba de que Rusia fuera un enemigo. Pero desde entonces, no voy a analizar el conflicto ucraniano, ni ruso, pero ya Europa ha dicho, tengo un enemigo. Ese enemigo es Rusia. Luego necesitamos, y para crear ese enemigo no solo lo tienes que definir, tienes que dedicar horas de televisión, prensa, programas, documentales, que pongan de manifiesto lo malo que es Putin. Si no es un irracional, es un loco, tiene aspiraciones imperialistas, cómo nos ataca, qué mecanismos utiliza. Hay que fabricarlo, porque tenemos que hacer que la población acepte que Rusia es un enemigo de Europa. Y lo que vamos a ver más tarde es declaraciones de políticos, declaraciones de centros de estudios que van a decir
Rusia nos invadirá en el 2030, es decir, que para 2030 estaremos en guerra con Rusia. Hay toda una máquina que tiene que poner en marcha eso. La segunda máquina que hay que poner en marcha es, no porque sea importante el enemigo lo necesito para que la población acepte los mecanismos que voy a poner en marcha, mecanismos de índole económica. Hay que situar la economía en modo economía de guerra. Y eso quiere decir que tiene que incorporarse mucha inversión pública que tiene que ir dirigida a investigar nuevas armas, producir viejas y nuevas armas, incrementar los stocks de armamento. Todo eso es lo que se va a tener que hacer y eso va a tener consecuencias. Eso entraré más tarde, ¿vale? Ese es el punto importante. Pero para que la población acepte ese punto, tiene que aceptar que hay un enemigo que justifica los pasos que va a dar el Estado. Y en eso que necesitamos la máquina de propaganda. Y no digo de prensa ni de reflexión, es propaganda. Desde las tertulias de televisión, radio, artículos de periódico, etc., tienen que inducir a que tenemos un enemigo que justifica los pasos que vamos a dar. Y no solamente enemigos, estas cuestiones irán más allá. Yo creo que todos habéis escuchado. Bueno, si Estados Unidos deja Europa, Europa tiene que ser autónoma, estrategia autónoma, justificamos económicamente lo que se va a hacer. Vale. Y lo que decidimos, o lo que yo os invito a reflexionar es, si el Estado y los Estados europeos nos están diciendo que nos tenemos que preparar para la guerra, nosotros también nos tenemos que preparar, pero no en el mismo sentido en el que nos están diciendo que nos tenemos que preparar. Nosotros nos tenemos que preparar ¿cómo? Pues para mantener debates en la cola del pan, en el café, en el trabajo, en comidas de amigos, etcétera, hacer que rechazar la guerra. Y no pongamos demasiadas cuestiones especulativas. ¿Es fácil rechazar la guerra? Yo creo que en nuestro país y en toda Europa tenemos elementos fáciles de hablar con la gente. ¿Quién todavía no tiene recuerdos de lo que supuso la guerra civil en España? En Europa la Segunda Guerra Mundial, pero nosotros la guerra civil. Solo con que recordéis conversaciones en casa sobre el hambre que se pasaba, la pobreza que había, necesidades vitales de no tener penicilina o de no tener medicamentos. Yo, en mi edad pequeña, yo creo que había como 3 enfermedades de las que todos morían. Ha tenido una apocalipsia, ha tenido un no sé qué, que no sabías bien era lo que era, pero bueno, pues ha muerto de eso, porque no teníamos sistemas médicos. Yo de pequeña, cuando yo nací, todavía no había la seguridad social, no teníamos los ambulatorios, no teníamos estas prestaciones de carácter social. Si no, todos podréis recordar violencias en términos de muertes. Sean de un familiar, de un vecino, de una persona muy próxima, pérdidas humanas, separaciones, familias que se tienen que separar por cuestiones del frente, o que unos se van. En mi pueblo fueron evacuados, la gente tuvo que coger 4 cosas de la casa y con un caballo y un carro, irse a 80 kilómetros porque allá el ejército iba a instalarse. Roturas de relaciones y estructuras sociales. Con la guerra el asociacionismo se va, no quedan. ¿Cuántas historias podéis explicar de vecinos que denuncian a otro vecino? Con otras cuestiones que no son ni políticas, pero son épocas de venganza que son utilizadas por quién. Ya no nos quedan mecanismos sociales de unión y de cooperación, y a veces incluso la propia familia tampoco no es un elemento que llega a ser de división.
niños y mujeres que se quedarán sin escuela, sin educación. Yo creo que en nuestro país casi 2 generaciones no pudieron tener estudios por justo antes de la guerra, durante la guerra y la posguerra, donde lo prioritario era comer. Primero comer, luego ya veremos. Segundo, vestirnos. 10 o 12 años después si podemos arreglar la casa o podemos empezar a tener otra casa más digna. Esos son los procesos de una guerra. Yo creo que eso es lo que podemos recordar. También niños, pues eso, sin escolarización, sin médicos, sin pediatras. Las mujeres, ya me diréis que donde había un hospital para parir, ningún sitio. Vecinas, y si es que había alguna comadrona, y si no una vecina que parecía que de eso podía entender. Abusos de hombres o abusos del sistema de quien era el rico del pueblo que podía abusar de personas o de mujeres. Violaciones, maltratos. Recordar qué es la guerra para oponerse. Y solamente hay un razonamiento para ello. Yo no quiero vivir lo que vivieron mis padres o mis abuelos y no quiero que lo vivan ni mis hijos ni mis nietos. Y no hace falta empezar a discutir cosas excesivamente profundas. No quiero vivir y simplemente es recordar cosas que os explicaron, es decir, no queremos volver a pasar por eso. Y aquí tendríamos, ¿cómo nos preparamos? Primer punto, oponernos a cualquier clase de guerra, ¿vale? No hay más. Oponernos a todo lo que es la militarización que va a favorecer que esas guerras puedan tener lugar. Y luego trabajar por desarmarse. Son las 3 estrategias de organizaciones mundiales que tienen ya más de 100 años. Y si una organización tiene más de 100 años bajo estos principios, es que eso funciona. Porque las que nacieron con otras reivindicaciones, con el paso del tiempo han ido cerrando. Y aquí tenéis organizaciones de todas ellas, pues, por ejemplo, estoy recordando la Internacional de Resistentes a la Guerra, que ayudó desde la guerra civil a la actualidad, en cualquier guerra, ayuda a objetores de conciencia y a desertores. Ayuda a personas que quieren oponerse a que no coger las armas y que no vaya a ir al frente. Luego también oponernos. ¿Cómo se llama la organización? Internacional de Resistentes a la Guerra, IRG. Esta se creó a finales de 1800. Tiene años, y sigue vigente. Y está dando apoyo en estos momentos a desertores de Ucrania y de Rusia. Da apoyo. Los saca del país, los acogen, les ayudan a iniciar otra vida, etc. Oponerse a la militarización. Aquí hay diversas. En la militarización podemos encontrar al International Peace Bureau, que también hace 1885, y a las mujeres de WILF, que es una organización de mujeres que nacieron siendo sufragistas, que el día que estaban convocadas en La Haya empieza la Primera Guerra Mundial y que deciden que lo más importante no era ser sufragistas, sino oponerse a la guerra y al militarismo. Entonces salen de allá con un programa de actuación para ir conectando con políticos y poderosos de partes del mundo. Y luego trabajar por el desarme, que es algo que tienen también cualquiera de estas 3. ¿En qué se trabaja? Pues sobre el relato de las guerras. Los vencedores siempre explican la guerra con historias heroicas, con historias de alzamiento de espíritu, pero nunca te explican qué pasó con las víctimas, qué pasó con las personas, cómo sufrieron las personas. Estas cosas se olvidan porque solamente se trabajan valores que exaltan el valor, el heroicismo, etcétera, etcétera. Y aquí hay un discurso hegemónico que nos hace pensar que eso es verdad. Y no solamente en la historia, sino en la actualidad.
La actualidad nos dicen que Rusia nos va a invadir, que entraremos en guerra en 5 años, bueno, 4, que ya es para 2030. ¿Y alguien lo discute? ¿Alguien escucháis en una tertulia de televisión que diga otra cosa o que lo ponga así como en cuestión o ponga matices? Pues no, porque en general las voces críticas se ocultan. A las voces críticas no se las invita a las tertulias de televisión, ni escriben artículos en periódicos de tirada relevante, ni en el ABC, ni en El País, ni en La Vanguardia. No, ahí no están estos articulistas. Estarán en diarios, pues bueno, el diario.es, El Salto, El Público, pero no en otros diarios. Y de alguna manera seguimos reivindicando que lo importante es oponernos a la guerra. Veo que llevo el cursor más. ¿Qué nos pasa cuando en foros, y aquí si yo siguiera hablando de las consecuencias de la guerra y poniendo ejemplos, el ambiente es fácil, este ambiente aquí sé que entra, ¿vale? ¿Qué pasa cuando yo tomo una posición de oponerme a la guerra por criterios humanitarios? Hoy el Papa en la encíclica decía hay que tener presente a las víctimas, situarnos en la posición de las víctimas. Lenguaje internacional, eso es criterio humanitario, pensar en las personas, en lo que les pasa a las personas, en lo que viven las personas. Mira, cuando estoy en ambientes de ciertas mesas a las que te invitan y está, pues el PP, los socialistas, en Barcelona Esquerra Republicana, los de los comuns y periodistas con cierto nombre, si mi discurso se sitúa en recordar lo que es una guerra y que hay que oponerse a la guerra, cuando ya he hecho mi intervención me dicen, bueno, vale, ahora entramos ya en lo serio, ya nos ha dicho la moralina, ya nos ha hablado de la moralidad, ya nos ha hablado en este tono. Y en general, los adjetivos con los que yo me he encontrado, que me adjudican cuando hago ese discurso, es que es una buenista, es una buena persona, pero eso es buenista. El otro día una me decía, bueno, eso es ñoño, es monjil. Esos son adjetivos en los que ponerte. Cuando no me dicen, bueno, que eres inocente. Porque si supieras cómo está el mundo, es que no dirías ese tipo de cuestiones. No me digas que si Rusia nos va a atacar, me vengas con que la guerra es mala. Eso no se considera adecuado, si no te dicen que eres inocente o eres simple. Y digo, sí, claro que soy simple. Solo necesito decir no a la guerra. No necesito tampoco decir más cosas. Pero cuando te dicen simple, te están diciendo que eres una inculta, porque no conoces las complejidades del mundo o no me entras a debatir el tema desde la geopolítica. No entro en estos aspectos, que es lo que se considera que tendría que ser. Otros te llaman que el no a la guerra, pues recuerda a los hippies, a los happy flowers, eso que vas con la florecita, el lirio en la mano, ese tipo de posiciones. Y ligado al criterio humanitario, y este es más rebajante todavía, es que esos son criterios emocionales, esos son criterios propios de mujer, porque las mujeres valoran lo que pasa en función del sufrimiento, pero eso es cosa de mujeres, porque los hombres se tienen que situar desde el realismo, desde la geopolítica, y las emociones hay que descartarlas. Fijaros que es una manera de decir, bueno, mujer y con este discurso la vamos rebajando con cada adjetivo, ¿vale? Ese siempre es el estilo de trato, porque abordar los temas desde lo emocional, pues es femenino, no es racional y no es lo que corresponde.
En general, con buena educación es, bueno, ya lo has dicho, y ahora pasemos a hacer el discurso. No voy a entrar más en este discurso porque creo que todos lo tendréis suficientemente claro, y entonces voy a entraros en el otro que a mí sí que me permite entrar a debatir con socialistas, PP, con otros grupos y con otros términos, También con otros términos en los cuales he tenido que aprender a, si entro en tema de oponerme a la guerra con criterios humanitarios, oponiendo a las víctimas y a las personas en el centro, me achacan esto. La otra cuestión es que si abordo la guerra en términos ideológicos, siempre acaban los debates como en tablas. Bueno, mira, sé, es respetable tu posición, pero también se podría entender y acabamos en debates que no hagan. En total, tampoco lo voy a abordar en términos ideológicos. No quiero acabar en tablas. Por tanto, voy a meterme, ¿qué? En el dinero. Y ahí no hay tablas. Bueno, pues entro en el tema del dinero. Uy, ahora me he ido demasiado. Y entro en el plan rearme, y me entro en Europa para no alejarme con una visión del mundo global. No, aquí, en Europa, ahora. Pues en Europa en 2025, los 27 presidentes de los 27 estados, en el Consejo de la Unión Europea, no en la Comisión, en el Consejo, se ponen de acuerdo en que hay que gastar 800.000 millones de euros en 4 años. Y que a eso le van a llamar el plan rearme, ¿vale? Se ponen de acuerdo en que van a gastar, aparte de lo que ya tienen estipulado cada Ministerio de Defensa, es a más, además, 800.000. Y la Comisión Europea, en este caso von der Leyen, dice, de esos 800.000, 150.000 millones los puede poner la Comisión. Y dice, he pasado por las otras comisiones diciendo, a ver, cada uno, ¿qué no ha gastado? ¿Qué tiene? Y dice, a ver, de los fondos Next Generation, aquellos fondos que no estén contratados o adjudicados, ya no se contrata nada más y me quedo el dinero. Los fondos de cohesión territorial, que eran fondos para reequilibrar zonas más pobres y zonas más ricas, tampoco no nos hacen falta. Y dice, estos 150.000 millones los voy a conceder en forma de crédito, ¿vale? No os los doy, os los voy a conceder en forma de crédito. Y solo habrá dos condiciones. Si 2 estados compráis las mismas armas y las compráis en la industria europea, te doy el dinero. Y lo de crédito es un decir, porque en general es una forma para equilibrar los balances presupuestarios, porque al ser crédito no va a pérdidas, sino que eso está pendiente de entrar. Pero cuando pasan 15 años y no ha entrado nada, pues ya dice, bueno, lo condonamos, ya eso ya lo apuntamos a pérdidas y se acaba. Eso pasará eso, Ahora, los otros 650.000 millones los tiene que asumir cada estado en la parte que le corresponda, ¿vale? Más o menos era un acuerdo de que tenían que llegar al 3,5% del PIB. Pero bueno, ese es el acuerdo que se toma. Y aquí este plan rearme, ¿qué dice? Pues va a decir que se van a gastar 800.000 millones en 4 años, 150.000 de créditos y esto lo va a poner. Un debate que se produce. Y es, si vamos a endeudarnos los estados para llevar a cabo ese gasto, podríamos generar una deuda conjunta, podríamos generar eurobonos, que es deuda pública, pero no de cada estado, sino que la genera la Comisión y es una deuda que asumimos todos los 27. No hubo acuerdos, hubo países que no estaban de acuerdo, tampoco no hace falta entrar en por qué, ¿vale? Y además lo que dicen es, todo este dinero lo vamos a situar ya en los que se llama los fondos europeos de la defensa. Antes de 2021
en la Unión Europea no había capítulo para defensa. El presupuesto de 2021-2027 ya tiene fondos europeos de la defensa y tiene capítulo para gasto de defensa. La otra cuestión es, y ese también era otro debate importante, ese dinero, ¿de dónde saldrá? Luego lo volveré al debate, pero todos los estados son conscientes que para incrementar el gasto en esta cantidad de millones en tan poco tiempo, cada estado se va a tener que endeudar, va a pedir deuda pública o deuda privada a bancos, va a tener que pedir dinero para asumir ese gasto. Fijaros que cada estado, antes de aprobar un presupuesto, tiene lo que se llama un techo de deuda. No puede endeudarse más allá del 3% o la Comisión Europea le sanciona por endeudarse. Pero estamos aprobando que nos vamos a endeudar. No cuadra, son dos políticas que se oponen unas a otras. ¿Cómo se puede arreglar eso? Muy fácil. La deuda que se contraiga comprando armamento no computará y no se sumará para el techo de deuda. Creatividad contable, problema resuelto. No la contamos y ya está. ¿Vale? La deuda está, la deuda se ha de pagar, pero a efectos de comunicar a la Unión Europea, la deuda que se contraiga en defensa no contabiliza en el techo de deuda. Hay otras propuestas que se estuvieron debatiendo en estos tiempos, y esta está ya hablada y bastante. Francia está diciendo que expandirá su paraguas nuclear a toda la Unión Europea, es el único país con armamento nuclear dentro de la Unión Europea, y lo que propone es, bueno, que según Macron ha declarado, voy a llevar a cabo más inversión para tener más armamento nuclear, voy a tener más armamento nuclear, pero no declararé cuánto. Bueno, la otra cuestión es que fue, como se va a necesitar dinero, los bancos propusieron que ellos estaban dispuestos a ayudar y que cada uno de ellos iban como a sindicar entre varios bancos dinero para ceder a los estados el dinero que pudieran necesitar. Fijaros que eso era como decir, crear un banco de rearme, que pudiera cubrir los créditos a los estados. Tampoco no hubo éxito, sino que cada estado se las tenía que apañar. Incorporar la industria militar ucraniana en programas europeos de la defensa, eso ya está hecho. Y luego decir, en todos los temas de índole militar, industrial y de defensa, incorporaremos en los debates a Noruega y al Reino Unido. Ya también está hecho. No son de la Unión Europea, pero en las reuniones de ministros de defensa, cuando hablan de estos temas, son invitados los de Noruega y Reino Unido. Otros debates que hubo, que no los recojo porque tampoco no ha habido acuerdo a lo largo de los tiempos, era eliminar el IVA de las armas. No han llegado tampoco de momento a acuerdo. Uy, que no le doy bien a este ratón. Fijaros que el objetivo que tiene la Unión Europea es que parte, y esto es antes de esta época, en el 2014 Obama plantea en un encuentro de la OTAN que sus intereses geoestratégicos y de seguridad se encuentran en Asia-Pacífico, su problema es China y que Rusia dejaba de ser su problema y que su intención era ir abandonando Europa, que los europeos se prepararan porque con el tiempo ese escenario se iría a dar. En la Unión Europea se hace el debate de decir, bueno, ¿y desde qué punto estamos partiendo nosotros? Y en una auditoría de estas de defensa, pues llegan a una conclusión que dicen, en Europa estamos los 27, cada uno haciendo lo que le da la gana en defensa. Y nos encontramos que, mientras que Estados Unidos solo tiene un modelo de blindado, pues en la Unión Europea tenemos 17. Mientras que en Estados Unidos, a nivel marino, tenemos 4 clases distintos de buques, en la Unión Europea tenemos 29.
Y si en Estados Unidos hay 6 modelos distintos de aviones de combate, en la Unión Europea tenemos 20. Y el planteamiento era, si tenemos que hacer una guerra juntos los 27 con estas condiciones, eso no va a ninguna parte, porque no hay interoperatividad. El tanque español pues va con los españoles, y si estoy en el frente no puedo decir al francés, bueno, lo cojo yo, sigo porque tú te han herido. No nos podemos cambiar porque no lo sabe manejar, no conoce esa tecnología, no lleva la misma munición, no tiene la misma logística ni las piezas de repuesto. Esto no es como una guerra de Gila. ¿Cómo nos vamos a repartir una guerra con Rusia? Del kilómetro 1 al 20 España, del 20 al 30 le toca a Francia, del 30 a tal porque no nos podemos intercambiar en los materiales. La Unión Europea dijo, bueno, esto va para largo y ese es un problema que tenemos que atacar. Tenemos que tener todos el mismo armamento, ¿vale? Luego vendrá otro problema, y es, ¿esos armamentos son todos de fabricación europea? Pues tampoco, porque lo más del 80% son de fuera, y decía, pues mal andamos si nos vamos a armar y lo tenemos que comprar fuera, hay que incrementar producción. Es decir, empiezan a enfocar el problema diciendo, todos tendríamos que tener los ejércitos el mismo armamento, los mismos conocimientos tecnológicos, porque eso en caso de guerra nos daría interoperatividad. Ese se fija el objetivo y eso obedece a por qué la Comisión Europea nos dice, si dos compráis lo mismo y lo compráis en Europa, tendréis dinero, si no, apáñatelas, ¿vale? Ese es el sustrato. Y aquí, pues sigo, por ejemplo, por tomar una nota, que esto está en todos los jefes de gobierno, ministros de defensa, ministros de asuntos exteriores, todos comparten de que Rusia para el 2030 invadirá un país de la Unión Europea. Todos se centran en que será uno de los países frontera, dígase o Polonia o Letonia, Lituania, Estonia o Rumanía o Finlandia, que uno de estos países sería invitado. Y todos ellos son discursos que hacen diciendo, tenemos 5 años para prepararnos para esta guerra. Pues en algún debate también les digo, oye, pues tenemos 5 años para impedirla. Porque cada día solo me habláis de cómo nos preparamos, pero ningún día escucho quién ha ido a hablar con Putin, quién ha ido a tener relaciones diplomáticas. Vamos a ver si la podemos invadir. ¿Cómo es que solo se reúnen para preparar la guerra, pero no han enviado ningún emisario a Rusia para ver cómo la impedimos? ¿Cómo establecemos relaciones diplomáticas? No hay ni una relación, todas las puertas con Rusia están cerradas. Bueno, pues habrá que hablarlas. Y fijaros que el que está en esta fotografía, por eso la he recogido, es el jefe mayor de todos los ejércitos de Francia. Se está dirigiendo en un encuentro a todos los alcaldes franceses reunidos en un gran escenario, y fijaros que su frase es aceptar perder a sus hijos. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Vale? Es el discurso con el que está situando a los alcaldes, y el mensaje es, vamos a la guerra y nos tenemos que preparar para esa situación de que nuestros hijos van a ir a la guerra. Bueno, por coger... ¿Y lo de ese señor y ellos también van a la guerra? Ah, esto ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Si hay alguno y quien se libra, eso será otra. Esta es otra, por poner una española, ¿eh? En este caso es una reunión de militares españoles con industriales de la defensa. Y en este caso el general, allá representante, Sánchez Martínez, hace su discurso ante la industria militar. El discurso está en esos links, ¿eh? Y dice, ¿estamos en España preparados para una intervención militar? Pregunta retórica, porque luego él dice, yo diría que no estamos preparados para hacer una guerra a Rusia. Yo digo, con todo lo que estamos gastando, ¿todavía no estamos preparados para hacerle la guerra a Rusia? ¿Ni siquiera para ganarla?
aquí requerimos alguna explicación más, no simplemente unas declaraciones. Y con eso dijo, bueno, pues vamos a ver cuánto nos gastamos cada uno. Entonces cogí el gasto militar 2024 en millones de dólares norteamericanos a valor constante. De aquí solo me importa una cosa, fijaros, el gasto militar en Rusia es el 6% del gasto mundial. El gasto militar de la Unión Europea, junto con Reino Unido y Noruega, porque para esto vamos juntos, el 17%. Gastamos en la Unión Europea 3 veces más que Rusia. ¿Y todavía no estamos para ganar? Tenemos miedo. Bueno, o gastamos mal, que es lo que yo digo. Si gastándote 3 veces más todavía me dices que no puedes llevar una guerra contra él, que no la puedes ganar y que no estás preparado para la guerra, pues muy mal se está gastando el dinero, ¿eh? Por tanto, hay que empezar a inducir en el pensamiento que algo no se está haciendo bien porque las cifras no cantan o no cuadran a lo que nos están diciendo que pasará. A todo eso, en este verano, Estados Unidos publica la Estrategia Nacional de Seguridad 2025. Cada vez que hay un ciclo nuevo de gobierno, un mandato nuevo, cada gobernante publica su estrategia. Esta es la de Trump. Entonces dices, bueno, dice muchas cosas de Europa, feas, es igual, pero a mí solo me interesaba recoger qué dice de Rusia, de Europa y de la guerra con Rusia. ¿Qué nos está diciendo? Y en estos casos diríamos, en estos documentos de seguridad dicen, muchos europeos ven a Rusia como una amenaza existencial, pero afirman, Europa tiene superioridad material clara sobre Moscú. Pues no es lo que me dicen aquí los generales, dicen cosas contrarias. Dice, salvo en lo nuclear. Dice, sí, es verdad, ellos tienen 5.000 bombas atómicas y Francia tiene 180. Pues no, no tenemos eso. Y además dice, Rusia ha dejado de ser un riesgo. Para Estados Unidos, Rusia ya no es un riesgo militar, y emplaza a los europeos a lograr una nueva relación europea con Rusia, en parámetros de equilibrio de poder clásico y no de confrontación existencial. Digo, pues tampoco cuadra lo que ellos están diciendo con lo que aquí nos están diciendo. De aquí ya, bueno, la otra cuestión fue Rutte, si os suena, que es el secretario general de la OTAN, cuando se le dijo, bueno, ¿y usted qué opina de lo que dice Estados Unidos de esto? Bueno, pues se vale por las tangentes porque lo que dicen no le interesa comentar, porque no les quiere dar la razón, y simplemente se dice decir que desde Eisenhower nos piden a Europa que gastemos más en defensa. Se sale así. Y la cuestión es, si lo que dice Estados Unidos no concuerda con lo que me dicen aquí, nos podemos plantear preguntas, y yo creo que son lo que os quiero plantear, preguntas ¿cómo? ¿Y a qué obedece el plan rearme? Si Estados Unidos tiene razón, ¿por qué estamos acordando aquí gastar 800.000 millones de dólares? ¿Es verdad que Rusia nos quiere atacar? ¿O que Estados Unidos nos está pidiendo que gastemos? Que no tiene nada que ver con que Rusia nos quiera atacar, simplemente quiere que gastemos. Es decir, en la definitiva la cuestión es una simple transferencia económica o qué. Fijaros que la cuestión es, el informe Draghi, yo estoy citando fuentes muy oficiales porque es la manera de que luego a mí no me digan que soy exagerada, que dónde están mis fuentes. Si eso lo ha dicho Draghi, ya no me lo discute nadie, ¿vale? Las cifras que he dado antes, si eso viene del CIPRI, yo no pongo una cifra mía, porque si no, bueno, esta nos quiere llevar al gato al agua y nos las exagera. Bueno, pues el informe Draghi llegará a afirmar que el 80% del gasto militar de la Unión Europea se va al exterior de la Unión Europea.
En más del 70%, un poco más del 70% se va a la industria norteamericana y el otro 10% se queda entre Israel y Corea del Sur. ¿Vale? Corea del Sur. Corea del Sur. ¿Vale? Y uno dice, bueno, este plan rearme, ¿en qué contexto se da? En el contexto de los aranceles de Trump. La cuestión era, Estados Unidos y Trump está diciendo, la balanza comercial es desfavorable para mí. Yo obtengo más de aquí, me gasto más de lo que vosotros os gastáis. O lo gastáis o lo voy a cobrar con aranceles. Y cuando las balanzas comerciales tienen una cantidad, que se sabe la cantidad que es, la cuestión era, si fijamos que vamos a gastar 800.000 millones en armamento en 4 años, ¿la industria europea puede absorber ese dinero? No. Por tanto, es evidente que ese dinero irá eminentemente en adquisiciones a la industria norteamericana. ¿Qué tiene con eso la Unión Europea para negociar? Que los aranceles del vino, el queso o el aceite sean menores o a pocos productos. Es decir, era una manera de reequilibrar la balanza de pagos con Estados Unidos. Pero no hay ninguna razón de carácter o político, estratégico, ni de defensa, ni nada. Sé que los debates cuando están en televisión o en la prensa son, bueno, es que si Estados Unidos se va de Europa, Europa tiene que emprender su camino para ser autónoma. Y dices, ¿y ser autónoma significa gastar 800.000 millones? ¿Significa gastarlos? Y entonces puedo entrar incluso a hacer otras preguntas del tipo de, ¿y cómo es que sí que ha habido acuerdo en cuánto gastar, pero no ha habido ningún acuerdo en dónde hay que gastar y en qué hay que gastar? ¿Por qué no ha habido acuerdos? Solamente ha habido acuerdo en que vamos a gastar. Pero si teníamos un problema de que tenemos dispersión de armamento, no nos ponemos poner de acuerdo, decir, miren, empezamos diciendo, hay que unificar proyectiles, hay que unificar, no ha habido ningún acuerdo. Sigue eso que consta, que cada uno de los 27 se va a gastar el dinero en armamento como ese Estado considere que lo debe gastar. No habrá criterios comunes, ni siquiera algunas armas compartidas. Por ejemplo, satélites. ¿Por qué cada Estado en defensa tiene que tener sus satélites? ¿No los puede poner la Unión Europea? Son de todos y compartimos los gigas. O tampoco, ¿no? Cada uno tiene que comprar las armas que él considere bajo su criterio y por tanto seguiremos ahondando las discrepancias en términos militares que estábamos teniendo. Fijaros qué es lo que os está diciendo. Eso representa una ineficiencia en el gasto, porque va a suponer que no hay criterios de compra, no hay criterios comunes, no hay estrategias compartidas sobre qué necesidades o en qué aspectos somos débiles y tenemos que incrementar pues, mayor capacidad. El gasto en 4 años no se puede observar. Aquellos que habéis estado en industria normal, si tú te plantean en 4 años, quiere decir que el Ministerio de Defensa puede decir que necesita que dupliques tu producción. Eso no lo haces de un día para otro, porque ampliar empresas, incrementar producciones, requiere a veces más espacios y eso es tiempo. De alguna manera, el que trabaja en gestión o en gerencia de una industria es consciente que 4 años no son para llevar a cabo este proceso. Con lo cual seguimos diciendo pues, que se va a malgastar porque tampoco va a servir para el gran impulso industrial del que están hablando.
ya sabemos dónde va a ir, y la otra cuestión de ineficiencia son que algunos dicen, bueno, es que compramos o si no estamos duplicando la producción. Dices, duplicando no, multiplicando por 27. Cada país tiene su industria de tanques, cada uno tiene sus proyectiles, cada uno tiene sus barcos. Por tanto, no estamos, es que ni siquiera hacen el esfuerzo de decir, a ver, la Marina se encarga España y Alemania, del aéreo se encargan entre este y con este consorcio que tenemos ahí. Tampoco ni siquiera se reparten el mercado de producción de manera equilibrada entre los 27, para decir, bueno, toda la industria se va a Alemania. Bueno, no, lo hacemos equitativamente y redistributivamente. Tampoco, no hay criterio. Y eso quiere decir que nos enfrentamos a un sistema industrial que está atomizado a pequeñas producciones, porque es una industria que solo produce bajo contrato, ¿vale? Cuando el Ministerio de Defensa le dice a una empresa, quiero 2 barcos, la industria se prepara para ello. No es una industria que está fabricando tanques y a ver quién me los compra. Esto no es como la de los coches. Hago coches y alguien me los comprará. No, yo solo produzco lo que me encargan. Y del precio, hoy acuerdo una cosa, pero cuando la acabe dentro de 3 años ya veremos, si eso no se ha aumentado en precios, etcétera, etcétera. Esta es la situación en la que estamos. Y con esto, pues voy ahondando, ya voy acabando, en otro aspecto más, que sería, ¿y dónde estamos en el gasto? En España el gasto del Ministerio de Defensa, el oficial, es de 14.000 millones. No es verdad porque luego tiene muchos otros gastos por otros ministerios, el gasto es superior. Pero fijaros que España asumió y se comprometió que gastaría el 2% del PIB en defensa. El plan Rearme, más o menos, quiere decir que se aspira a llegar en Europa al 3,5%, compromiso es 2, pero se alargará como al 3 y 5, pero de aquí a unos años. Y recordáis que Trump pedía el 5%, ¿vale? Bueno, pues el gobierno ha declarado en la OTAN, y esa es la información recogida en la OTAN, y es que el gobierno informa a la OTAN que en el 2025, informó en noviembre, el gasto fue de 30.000 millones en defensa, ¿vale? De 14 a 30.000, que ha sido un poco más, Una vez hemos visto la ejecución presupuestaria es mes, estamos ya en los 33.000, o según nosotros estaríamos en los 39.000, pero es igual, 30.000, que es lo que dijo el gobierno. Si nos vamos a un 3%, al 3,5% del PIB a 2035, si se hace una proyección de en dónde estará situado el PIB, el gasto militar de defensa en España tendría que estar en 80.000 millones anuales, y si nos fuéramos al 5%, en 114.000 millones anuales. Y la cuestión es, ¿y ese dinero de dónde sale? ¿Y eso cómo lo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a hacer esos saltos de dinero? Y estamos hablando del presupuesto público del Estado, ¿vale? Con la cuestión es fácil. ¿Qué mecanismos tiene el Estado? Una, subir impuestos. ¿Alguien cree que el Partido Popular va a apoyar poner impuestos a la población para pagar eso? Descartado. Eso no hay ningún partido que ya apueste por eso. Por tanto, ¿qué vamos a tener? 2 mecanismos. El Estado se va a endeudar, ¿vale? Esos 30.000 millones, y a una gran parte es deuda, pero no deuda de este año. Es deuda que ya se ha contraído desde aquí a 15 años vista, que haces contratos que son a largo plazo, ¿vale? Por tanto, vemos que el gobierno va a hipotecar fuertemente el Estado con deudas que pueden ser a 20, 30 o 40 años vista. Y la otra cuestión, ¿qué es el otro mecanismo que tiene? El día que presenten unos presupuestos en el Congreso para ser aprobados, solo tienen una solución para aumentar el gasto de defensa,
y es reducir gastos de otros presupuestos, que no queda otra, ¿vale? Y la cuestión es, ¿y de dónde reducirán? Pues también esto ya está claro. Aquí tenéis el señor Mark Rutte, ¿vale?, secretario general de la OTAN, ahí tenéis sus declaraciones, y en estas, ¿qué nos dice? Los ciudadanos deben aceptar hacer sacrificios, como recortes en sus pensiones, en sanidad y en sistemas de seguridad, en términos de seguridad social, no de seguridad militar o policial, de prestaciones sociales, para aumentar el dinero en defensa. Eso es lo que nos pide a los ciudadanos. Y luego pide a los estados que cambien a una mentalidad de guerra y aceleren la producción y el gasto en defensa. Y ya para rematar eso nos dice, no hay que olvidar que en Europa somos el 10% de la población mundial, gastamos el 50% de todo el gasto mundial en seguridad social. Y en ese sentido, creo que tenemos cierto margen de maniobra. Es decir, en este sentido, creo que Europa perfectamente puede empobrecerse, puede perder algún año de esperanza de vida, y si hay una catástrofe y el Estado no tiene dinero, pues que cada uno se apañe como pueda, que tampoco para tanto. Eso es lo que nos están diciendo y esa es la receta. Y si habéis estado atentos a la propuesta del canciller Merz, esa es la propuesta que ya está aplicando el canciller Merz en Alemania para este año 2026. Recortes de pensiones, por ejemplo, Ana, no me las he estudiado una a una, pero sí que esa me resultó chocante y era decir, aquellas mujeres amas de casa que no hayan estado cotizando no tendrán derecho a pensión de jubilación. Pues serán medidas de recortar ayudas sociales a discapacitados, ayudas sociales o que puedas tener una pequeña ayuda pero no otra. Esta es la política con la que se va a implementar para quitarlo. A aquellos, la ayuda oficial al desarrollo en Europa ya se está empezando a reducir al 50%. Pues dicen, bueno, eso es un gasto superfluo. Por tanto, vamos a ir reduciendo este tipo de gastos. Y aquí uno se encuentra con otros debates de estos en los que te dicen, y ese es el mensaje que dan gobiernos del Estado, gobiernos autonómicos, alcaldes que se manejan en las mesas de debate, y es el gasto que va a hacer el Ministerio de Defensa en España es bueno, y es bueno por tres razones, porque va a generar crecimiento económico, va a generar riqueza, va a generar empleo y va a generar transferencias tecnológicas. Lo de la riqueza me llevaría más tiempo a hablar de teorías económicas, la dejo. La del empleo, esa es muy fácil porque está trabajada, ya hay un par de informes que lo han trabajado. Y dicen, por cada $1.000.000 invertido, la industria militar genera 6,9 empleos, la industria eólica 8,4, la de educación 14,3 y con la de sanidad 19,2. Oigan, si el objetivo es generar empleo, invertir dinero público en otros sectores genera más empleo que no en defensa. Es que genera empleo, claro, todo, hasta hacer hoyos en la calle genera empleo. Y como decían los keynesianos, uno hace el agujero y detrás viene otro y lo tapa. Pues hemos generado empleo, claro que sí, pero podemos invertir para generar empleo de otra manera. Las transferencias tecnológicas, aquí no lo tenía previsto, para los que estabais ayer, ¿vale? ¿Habéis visto que todos los ejemplos que os puse ayer son empresas civiles que están siendo utilizadas por defensa? Que me digan que la inversión en defensa, en nuevas tecnologías, va a reportar productos
de tecnología hacia la sociedad civil, dice, tío, si es al contrario, lo que estamos viendo en los últimos 5 años es que todos los ejércitos están chupando de tecnología civil para aplicarla a la defensa. Entonces, ¿cómo me intentáis vender? Y el ejemplo que me ponen serán el radar, el GPS, y claro, si me retrocedéis a la prehistoria también. Pero en los últimos, ese debate, eso tampoco es cierto, eso que nos están vendiendo. Y aquí ya es la penúltima. Fijaros que este es del País del 2 de mayo, de estos pocos días. Y lo he cogido porque era El País y porque es unos comentarios que ya la comisaria Kallas de Exteriores y el de Defensa y muchos en la Comisión Europea están diciendo que el plan de rearme es ineficiente y fíjate, el titular de la prensa, el grave error del plan de rearme. Pero ya está acordado, ya se está agastando, ¿vale? Y dicen que es erróneo, ¿por qué? Porque lo están haciendo en clave nacional y porque no se ha roto nada, solo hemos acordado gastar y que cada uno gaste como le dé la gana. Y eso, pues, no va a ser útil, no de cara a la guerra. Están diciendo, la guerra, yo espero no equivocarme, ojalá no me equivoque, pero yo creo que la guerra no va a tener lugar y porque dudo que Rusia la quiera y que nosotros la queramos. Pero esa excusa se necesita hasta que consigamos, ¿dónde tengo esta? Hasta que consigamos que el presupuesto de defensa se acerque a los 80.000 millones. Si en 4 años, a base de presupuestos que entran en el Parlamento, el presupuesto de defensa llega a la cantidad que se quiere, el tema se acaba, la televisión deja de hablar, la prensa deja de hablar, eso ya se ha pasado, ya no habrá guerra, pero ya tenemos el presupuesto en la cifra que queremos y mientras la población ha tragado y ha dado el consentimiento al gobierno para que eso lo haga. Creo y espero no fallarme en esa predicción que estoy haciendo. La otra cosa que nos dicen es, y esa entro por Alemania, que yo creo que todos la habéis escuchado, y era decir, la industria civil alemana está muy mal porque no puede competir en la producción con la China. El ejemplo que más se está utilizando es el del coche, ¿vale? La industria automovilística está en crisis y ¿qué se plantea? Reconvertir la industria automovilística hacia la industria productora de vehículos blindados, armados, pasarlos. Y yo me formulé la pregunta, si la industria automovilística no es competitiva, ¿es que la industria militar es competitiva? ¿O me la están colando sin dar más información? Nos la cuelan. Un tanque alemán de tercera generación, el Leopard, cada tanque 29 millones. El Abrams norteamericano 18, el ruso 4 y el chino 2. Sabemos que en Europa nadie comprará ni el ruso ni el chino. Vale. El americano, si estamos diciendo que nos tenemos que separar del americano, ¿qué estamos ahora empezando a ver? Que por razones políticas interiores de la Unión Europea vamos a tener que comprar el tanque más caro del mercado del mundo. Oigan, ¿eso es malgastar dinero o no es malgastar dinero? ¿Y vamos a perder pensiones por eso? ¿Vamos a perder sanidad por eso? Pues yo creo que necesitamos formular preguntas a este respecto. Esta era la que ya os decía, y yo con esto ya acabo. He abordado el tema desde 2 posiciones muy distintas. En una estoy diciendo no a la guerra, no al militarismo y a favor del desarme. Pero por otra, cuando quiero entrar con algunos, y con algunos, por ejemplo, estoy pensando, es igual del PP o hasta con algunas izquierdas más a la izquierda que el PSOE, que te dicen, no,
es que es necesario que nos planteemos la autonomía estratégica y tendremos que aceptar que hay que llevar a cabo gastos en defensa. Y dices, ¿y esos son cheques en blanco? ¿Vamos a calcular qué perdemos en esos cheques o tampoco? Si entramos en debates de carácter ideológico, nos estamos olvidando de cómo se gasta el dinero, a quién va a afectar las pérdidas de todo ese dinero. Tanto es para ciertos sectores con los que yo debato, entro en términos de eficiencia, ni les discuto, porque me dicen, bueno, pero nos tendremos que ser autónomos, ¿no? Y digo, mira, me es igual, tú quieres armas, vale, partimos, tú quieres armas, ¿y las vamos a pagar a qué precio? ¿Y van a ser eficientes su producción? Formulemos preguntas de ese tipo, desmontemos frases huecas en el discurso político, porque son huecas. Y tenemos que saber qué consecuencias va a tener para las personas. Yo, dicho de todo eso, mi conclusión es, sigue siendo importante no a la guerra y esquivar debates del sí o no. Digo esquivar, no digo que no podáis entrar, pero que en general, yo llevo años que a menudo muchos periodistas acaban siendo, ¿y usted esta vez no estará de acuerdo con la guerra? Y es sí o no. No te dejan entrar a reflexionar, no te dejan ver matices, grises, etc. Yo creo que más que responder, lo importante es responder preguntando. Aprendamos a formular. Cuesta, a mí me cuesta también, pero requiere ejercicio de que cuando te dicen una y dices, ahí no me he sabido situar, mañana le doy vueltas y como me la volverán a decir, ¿cómo voy a volverme a situar? ¿Vale? ¿Cómo responder haciendo preguntas, cuestionando las afirmaciones del otro? Yo creo que eso son habilidades que podéis cultivar y podéis hacer y que yo creo que son eficaces en este debate. Ya estoy. La verdad es que no nos cansamos de escuchar ¿verdad? A Tika Fong. Es un lujo tenerla entre nosotros. Ves que es una auténtica experta en economía de defensa, de guerra. Será el 9 de junio y va a ser en la Asociación de Vecinos de Lomo Los Frailes.